Buenas noches amigos del Forex, un saludo de parte de Mauricio Orsini. Estamos aquí como siempre con nuestro video análisis semanal, esta vez, esta semana en día sábado. Se acaba una semana muy importante de un punto de vista económico, macroeconómico, con la elección, la nueva otra elección de Obama como presidente de Estados Unidos y como saben el mercado se esperaba en caso de elección de Romney eh, una mayor fuerza de los mercados accionarios. Sin embargo, la reelección del presidente Obama, sobre todo con los problemas del fiscal cliff, del precipicio fiscal y del crecimiento de Estados Unidos, ha causado una fuerte caída de los índices accionarios y una subida del dólar estadounidense. Tuvimos también en el transcurso de esta semana que está terminando, que ya terminó en el mercado Forex, tres importantes entre las otras noticias, las tres más importantes relacionadas a la variación de tasas de interés en Australia, y, en Europa y en Inglaterra, y en estas tres áreas geográficas no tuvimos cambios. Sobre todo esto ha afectado el dólar australiano, sobre todo debido a la sorpresa que tuvieron los analistas, que ya estaban esperando una reducción de la tasa de interés al 3%. De lo contrario, el Banco Central de Australia dejó su tasa al 3,25, y esto ha causado una fuerte compra de dólares australianos. Lo mismo le pasó al euro, que quedó con su tasa al 0,75%, y a las libras esterlinas 0,50%. Y el mismo Banco Central de Inglaterra confirmó también la compra de activo a 375 mil millones de esterlinas. Eh, esta semana, la próxima semana, tenemos muchos datos macroeconómicos importantes, como ven aquí en el video. Empezamos de frente el día lunes, bueno, en la noche entre el domingo y el lunes, con unos datos de Japón acerca del Producto Interno Bruto, y los analistas prevén otra disminución del Producto Interno Bruto, una fuerte disminución de 0,2 a 0,9 por ciento, y hasta más fuerte la posible reducción del Producto Interno Bruto anualizado de 0,7 a menos 3,4%. El día martes tenemos datos europeos con el índice de precios al consumidor en Inglaterra, y que se prevén ligeramente al alza, y el habitual índice ZEV de Alemania, que mide el sentiment de mercado, como un índice de confianza en Europa, en Alemania y en Europa. El día miércoles tenemos datos de Inglaterra acerca del mercado del trabajo, sobre todo del desempleo, con las variaciones de los pedidos de desempleo, de subsidios, de ayudas por aquellos que no tienen trabajo, y, y también un report de la inflación de parte siempre del Banco Central de Inglaterra. Otras noticias el mismo día miércoles llegan de Norteamérica, con el índice de precios a la producción eh, el mes de octubre, el anualizado del mes de octubre, ligeramente al alza, 2,6% contra 2,1% del dato previo, y eh, el mismo índice de precios a la producción, pero sin los productos alimentarios y energéticos. En este caso también es ligeramente al alza, 2,4.
Siempre el día miércoles tenemos datos de Estados Unidos con la venta de bienes a los consumidores y eso sí es un dato más importante, el minute del FONC, o sea, un dato relativo a la situación económica, como un outlook económico desarrollado por la Fed, por el FONC. Eh, entonces, cuidado a la volatilidad a las 8 de la noche, hora europea, hora de Roma, el día miércoles, con este dato, con el FOMC de Estados Unidos. El día jueves, último día de la semana, por lo que es datos importantes macroeconómicos. Como ven, tenemos varios datos de Europa y sobre todo de Alemania con el Producto Interno Bruto, que se prevé ligeramente en disminución de 0.3 a 0.1 el Producto Interno Bruto del tercer cuadrimestre, eh, y el índice de precios al consumidor, que no debería tener variaciones según los analistas. Tenemos siempre cuidado, por supuesto, a estos datos, porque esas son previsiones, ¿no? Esta columna que ven aquí son los datos que los analistas prevén, pero no siempre sucede lo que los analistas prevén. Un ejemplo lo tuvimos justo el martes de esta semana, el martes pasado, con la tasa de interés australiana. Entonces, esta solo es una previsión. Y la semana, de un punto de vista de noticias macroeconómicas, termina el día jueves en la tarde europea con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, eh, con una previsión ligeramente alcista, 2.1 respecto al dato previo de 2.02%. Bueno, tenemos varios datos económicos, como siempre. Ustedes saben que nosotros trabajamos con la price action, con la acción de precio. Entonces, como siempre, todas las noticias de todas maneras están digamos, incluidas en la vela diaria que nosotros vamos a analizar durante la noche antes del cierre de Wall Street. Porque no vamos a tradear la noticia, lo digo sobre todo para aquellas personas que a veces me escriben diciéndome cómo se podría tradear una noticia, una variación de tasa de interés o una cumbre importante. Simplemente no la vamos a tradear. Simplemente esto, por lo menos con este tipo de metodología. Vamos a ver simplemente el gráfico diario al final de la sesión, que ya incluye todo. Lo único sí que podemos hacer en algunos casos especiales, entre comillas, podemos esperar que termine la volatilidad que algunos eventos pueden desarrollar. Por ejemplo, un evento, una situación muy importante como la elección del presidente norteamericano, por ejemplo, o como la decisión cerca de las ayudas en Grecia del mes de junio pasado, no sé si se acuerdan. Decisiones como estas que generan muchísima volatilidad, entonces ahí sí podríamos también tener cuidado y esperar, no sé, un día más para que la situación sea más tranquila, como por ejemplo hice este día miércoles, cuando todas mis posiciones se me cerraron. eh, y he preferido esperar un día, bueno, 2 días sin tradear posibles oportunidades, justamente porque era una situación muy volátil debido a la situación de la votación en Estados Unidos, y además el día siguiente, jueves, tuvimos las dos decisiones europeas, y de Europa y de Inglaterra, de la tasa de interés. Entonces, en algunas situaciones sí podemos esperar que termine la volatilidad, que la situación regrese a su normalidad. Si no, de lo contrario, de todas maneras, cualquier noticia macroeconómica como estas que tenemos aquí, simplemente estarán incluidas en el precio de la vela diaria. Bueno,
Empezamos con nuestro análisis semanal, como siempre por el dólar index, que sigue su movimiento alcista, sobre todo después de lo que pasó a Estados Unidos con la elección de Obama. El dólar index aumenta su fuerza y regresa cerca del nivel eh, de máximo de 9.980 de principio de semana y también algunas semanas atrás, y fuerza alcista del dólar que podría llevar a un aumento a una disminución, perdón, de los índices accionarios en el corto plazo. Próximo nivel de resistencia es área 10.000 por el dólar index. Eh, Como estamos mirando el dólar index, antes de empezar la análisis de los varios cambios, vamos a mirar primero los CFD de los índices accionarios para tener una situación bien clara de lo que pasó en los mercados esta semana. Eh, Aquí tenemos a la vista el gráfico diario del DAX, del índice alemán, y podemos ver como los primeros 2 días de esta semana, el lunes y el martes, tuvimos 2 días alcistas, eh, también de espera de la situación norteamericana, y el día siguiente, miren, con la elección de Obama, ¿qué pasó? ¡Boom! Se cayó el precio hasta romper con este falso rompimiento eh, el nivel de mínimo de los últimos 2 meses, en 7.150 puntos, llegando hasta casi a 7.060, 50 más o menos, para luego regresar al nivel de este piso. La situación es incierta porque de todas maneras estamos en una fase de lateralidad, ¿no? Ya son unos meses que el precio sigue subiendo y bajando dentro de este rango de 7.150 y 7.450, entonces dentro de 300 puntos. eh, Estamos por abajo de la media móvil. La tendencia de mediano y largo plazo de todas maneras es alcista. Eh, entonces digamos que podría también toda esta ser una fase de consolidación de un movimiento de más largo plazo. Por supuesto que este nivel de mínimo, que coincide también con un nivel de mínimo de los otros índices que ahora vamos a ver, digamos que el rompimiento de estos niveles de mínimo podría llevar a un cambio de la tendencia. Vamos a ver también eh, el Standard Poor's. Estamos en los soportes. En este caso, miren qué vela de incertidumbre que dibujó el precio ayer, después de 2 velas muy fuertes de fuerza de los vendedores, Standard Poor's y también el Dow Jones. Aquí no tenemos dibujado el otro nivel de soporte, lo vamos a dibujar ahora. Nivel de soporte importante, próximo nivel de soporte es a este nivel en 12.750 área, es el próximo nivel de soporte, y el otro podemos también dibujarlo aquí, 12.500, área 12.500. Esos son los dos próximos niveles de soporte. Por supuesto, esto lo vamos a dibujar de todas maneras, esto aquí, 13.280 más o menos, digamos área 13.300, más o menos área de resistencia.
fuerte de todas maneras la caída, podría llevar también, podría llegar también hasta el nivel de 12.500, donde llega esta línea de tendencia dinámica de largo plazo alcista. Entonces esto también sería correlacionado a una eventual subida de la fuerza del dólar, ¿no? Una fuerza del dólar contra una debilidad de los índices accionarios, o sea, de todo lo que es apetito al riesgo, que sería vendido, euro, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todas divisas de alto rendimiento. Bueno, vamos a ver el Dow Jones, perdón, el Audien. Vamos de frente al gráfico semanal para ver lo que ha pasado esta semana. Eh, una semana bajista que hizo un falso rompimiento de todo este nivel de máximo, ok, y de resistencia en 83,40. Una vela bajista cuyo rompimiento podría causar la caída de este cambio hasta el nivel de soporte en 79,80 más o menos, que vendría a ser la parte baja de este rango, de esta lateralidad semanal. Veamos un rato el gráfico diario para ver si hay oportunidades de trading. El precio ha bajado en los últimos 3 días, llegando a este nivel de soporte intermedio en 82, área 82, en donde el precio reaccionó al alza. Estamos siempre por encima de la media móvil. Movimiento siempre alcista de corto plazo, lateralidad de mediano plazo y bueno, digamos, incertidumbre. Lo que veo ahora es de todas maneras una situación incierta. Eh, el corto plazo es alcista, pero estas tres velas de todas maneras eh, indican una fuerza, muestran una fuerza de los vendedores. eh, entonces prefiero de todas maneras, se podría buscar una señal long aquí en ese soporte, pero como estamos casi en una lateralidad dentro de una lateralidad eh, más amplia, entonces prefiero simplemente mirar y esperar una señal más clara, más fuerte, operativa en este nivel para quizás vender este par o mejor a este nivel para buscar una señal de compra. Australia, Nueva Zelanda, gráfico semanal. Fase bajista de largo plazo con este movimiento muy fuerte del dólar australiano debido a la decisión de no variar la tasa de interés. Entonces fuerte compra de australianos y debilidad de neozelandés. Estamos en proximidad de la línea de tendencia bajista y también de este nivel de resistencia en área 1.28 que se ve mejor es más evidente en el gráfico diario. En el gráfico eh, en el gráfico semanal no tenemos una evidente no tenemos señales de trading muy fuertes. Entonces vamos a ver en el gráfico diario qué nos dice el precio. Seguimos en esta fase intermedia entre esos dos niveles y aquí tenemos dibujado, bueno, el corto plazo es alcista, el corto plazo es bien alcista y a pesar del movimiento bajista de largo plazo, digamos que podría ser interesante un eventual retroceso del precio a más o menos a este nivel que tenemos aquí dibujado en área 1.27 para aprovechar de una corrección, movimiento que toca, alcanza esta área y después
podría llegar hasta eh, el nivel de resistencia en área 1.28 para luego ver cómo se porta el precio. Eh, Otras cosas importantes para para este par no tenemos, entonces pasamos de frente a analizar AUD-USD, gráfico semanal. Tenemos a la vista una vela bajista con cierre positivo con respecto a la semana pasada y una vela pin. El precio había subido hasta 1.0, casi 1.05 y ha cerrado esta semana por debajo de 1.04. Em, ay, mira, tenemos dos veces escrito. Bueno, el movimiento es alcista de largo plazo con esta fase de lateralidad que se va acercando a un nivel mediano, ¿no? Miren cómo aquí tenemos mínimos ascendientes, máximos descendientes. Podríamos también dibujarlo, ¿eh? Una línea dos líneas de esta, de este movimiento hacia el centro. Lo hacemos de color azul como estamos en el semanal. 1 y 2. Sí. Entonces, digamos que un rompimiento eh, de esta lateralidad, digamos, de largo plazo, podría llevar a una continuación del movimiento alcista de largo plazo, pero aquí ya estamos analizando no en el corto plazo, entonces vamos de todas maneras a ver el gráfico diario. Eh, el gráfico diario nos muestra así una fase alcista, un movimiento lateral de los últimos meses, en los últimos 3 meses que ha visto el precio moverse entre área 1.06 y 1.02 más o menos. Entonces dentro de 400 pips ahora estamos justo en esta fase intermedia, mediana del movimiento, tendencia de corto plazo alcista. Entonces podríamos ir buscando también una señal operativa de compra en esta área, de área 1.04, 1.0380, para seguir el movimiento alcista con target en la parte alta de este rango. De lo contrario, esperaremos un rompimiento confirmado de este nivel con un pullback para testar nuevamente el nivel vencido y buscar una señal operativa. Por supuesto, en este caso, short. Euro-Australia, fase descendiente de este cambio en el gráfico diario. Veamos un ratito el gráfico semanal. Aquí en el semanal tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas de caída del precio, que del nivel de 1.28 más o menos ha llegado esta semana a cerrar a 1.22 y 50. Estamos en la fase mediana de todo este movimiento alcista como retroceso, entonces podría ser esta un punto, un nivel importante de soporte donde el precio ya reaccionó en pasado, ¿no? Casi un año atrás. Entonces, en esta es área 1.22. Vamos a ver el gráfico daily. En el gráfico daily podemos ver bien la caída del precio, que poco a poco ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Ya como aquí los compradores tenían muchísima fuerza y el precio ha bajado con mucha
energía, entre comillas, y en las últimas tres sesiones tenemos ya una mayor fuerza de los compradores, ¿no? Que em, eh, sobre todo en la última sesión, que es una sesión bien incierta, ¿no? Con esta vela interior, em, sería posible buscar una señal operativa long en esta área, en este nivel 1.2208. Esto lo vamos a supervisar bien durante la semana, lo vamos a escribir también. Long, siempre tomando en cuenta que el movimiento del corto plazo es bajista, entonces sería una operación en contra de la tendencia de corto plazo, ¿eh? Aunque sí, regresando un ratito al semanal, no, ya estamos también por debajo de la media en el semanal, entonces con muchísimo cuidado, mejor sería, en lugar que buscar una señal long aquí solo en caso de una señal operativa fuertísima, clara, fuerte, eh, y buscando un movimiento de un día o de 2 días, un retroceso. De lo contrario, buscaremos acá con un pullback técnico de corrección aquí una señal de venta. Aquí. Y lo vamos también, me lo escribo, yo también lo tengo anotado, euro Australia. Bueno, euro Canadá. Euro Canadá tiene un movimiento parecido, ¿no? Parece a euro a euro Australia. Veamos un ratito el semanal. El gráfico semanal sigue en este movimiento alcista, dentro pero de un movimiento de más amplio plazo a la baja. Llegó el precio, hemos visto la semana previa a este nivel importante y puff, bajó casi tocando el nivel de 1.26. Regresamos al... Bueno, vamos a poner también el... Opa, no. Vamos a poner también, a dibujar también el nivel de mínimo de agosto, que ha sido área 1.21.50. Lo ponemos en azul. Regresamos al gráfico diario. Bueno, tenemos el precio ha dibujado todo un movimiento alcista con esta línea de tendencia, un doble techo aquí, ven, máximo, máximo, falso rompimiento y caída del precio, otro falso rompimiento y caída del precio, y fuerte bajada del mismo hasta este nivel de soporte, y ahora un retroceso como para testar nuevamente el nivel vencido de 1.2770. Entonces esto sí lo vamos a supervisar hasta más de euro Australia, euro Canadá, porque podríamos ver en los próximos días, quizás el mismo día lunes o el día martes, eh, un retroceso, una continuación de este movimiento de corrección para testar bien este nivel de resistencia y buscar una señal operativa short. Muy bien. Pero esto lo veremos en la semana, porque aquí tenemos un doble techo, rompimiento de la línea de tendencia, rompimiento de la media móvil. La acción de precio está hablando muy short, en este caso está hablando de venta, entonces aquí lo vamos a buscar. Aquí, o en caso de una vela interior, podríamos evaluar el rompimiento de un nivel de precio, pero lo veremos como siempre
en el blog. Euro, franco suizo, solo para ver, sigue en esta fase de, digamos, de lateralidad, no logra romper eh, el 1.20,50, aunque sí parece que podría continuar el movimiento bajista, ¿no? Como tenemos varios siempre máximos descendientes, ya podemos poner un nivel más claro aquí de soporte. El rompimiento de esta área podría causar un movimiento fuerte de regreso en área 1.20, pero de todas maneras estamos hablando de, de un rango muy limitado del precio. Euro libra esterlina, vamos al gráfico semanal que ven cómo reaccionó el precio en proximidad de esta línea de tendencia bajista de largo plazo. El precio siguió a la baja también esta semana. Todavía no ha logrado llegar al nivel de soporte en 0.75,50. Podría llegar en esta semana y eso es un nivel importante de soporte. Vamos a ver el daily. Sí, nivel muy importante esto, de soporte. Ya fue soporte en mayo, después resistencia, otra vez soporte. Y aquí podríamos evaluar una controtendencia, una operación en contra de la tendencia long en este nivel de 0.7950. De lo contrario, en caso de este movimiento alcista siga por 1 o 2 días más aquí, en este nivel intermedio de resistencia, 0.80,20, podríamos buscar una señal operativa de venta para seguirle, para darles continuación a este movimiento bajista que empezó en el 22 de octubre. Euro-yen, movimiento parecido. Ven como todo lo que es euro, todos los pares con el euro tienen un movimiento parecido, ¿no? Por correlación. Siempre esta línea de tendencia alcista que ha formado varias veces doble máximos, doble techos con rompimiento de los niveles de mínimo y de la línea de tendencia. Ahora aquí también con el euro yen estamos en un nivel de soporte en área 101. El precio parece que ya lo está venciendo, ¿no? Este nivel, y parece tener fuerza de seguir la caída hasta área 99,50. De todas maneras, no veo algo muy interesante por ahora en este par, entonces lo supervisaremos como todos los otros pares durante la semana, pero con un enfoque, digamos, menos fuerte con respecto a, por ejemplo, a Euro-Canadá, que ya está cerca de un nivel de resistencia y podría continuar el movimiento bajista. Euro-Nueva Zelanda. Vamos al gráfico semanal. Euro Nueva Zelanda dibuja una vela interesante, alcista, pero estamos dentro de una lateralidad de mediano plazo y sobre todo fase bajista de corto plazo. Entonces ya esta vela pierde de fuerza, es la vela de esta semana. Más fuerte ha sido la vela diaria respecto a la vela semanal. ¿Qué día era esto? El 7. Sí, justamente esta vela sí la vi, pero no decidí tradearla justamente por la noticia por la volatilidad que se estaba generando
debido a las elecciones norteamericanas. Entonces, cuando hay, como les estaba comentando al comienzo de este video, cuando hay muchísima volatilidad, prefiero hacer un pasito atrás y quedarme a la ventana y mirar. Y en este caso, bueno, siguió al alza el movimiento para luego corregir. eh, Situación incierta, de todas maneras no hay señales operativas de mi metodología de trading. Entonces esperaré nomás que el precio regrese a este nivel de soporte para ver la situación, o de lo contrario suba por lo menos hasta este nivel, más o menos 1.5750, área 1.5750. Si ya este nivel no sirve, esta línea la podemos bajar más o menos aquí, ¿no? En 1.2750 es otro nivel de resistencia intermedia. Bueno, vamos a ver nuestro euro dólar, gráfico semanal, muy parecido a los otros, ¿no? 3 semanas de caída fuerte del euro dólar. Euro vendido con fuerza, que rompe también área 1.28 y cierra poco encima del 1.27. La ruptura de este nivel de 1.27 podría darle continuación en el mediano plazo al movimiento bajista, para que llegue en área 1.24. Entonces la view en este momento, mirando el gráfico, es más bajista para el euro dólar, más bajista. Veamos en el daily, sería bueno entrar, atrapar esta tendencia bajista, pero no vamos a entrar así, sino siempre con una señal operativa. Y podríamos evaluar una entrada short en caso de retroceso a este nivel de 1.28. Así que si el precio intentará testar nuevamente este nivel de resistencia en 1.28 frente a una señal operativa, sería bueno de verdad entrar para seguir este movimiento a la baja. De lo contrario, esperaremos una confirmación de lo que sucede en esta área de 1.27. Vamos también a dibujar. Este nivel ya no se necesita porque es muy lejano. Vamos a ver el próximo nivel de soporte diario en caso de rompimiento de esta área. El próximo nivel daily yo lo pondría más o menos aquí, en 1.2570. Sí, 1.2570 y también 1.25. Pero primero que llegue acá y después veremos cómo se portará el precio. Si es que llega. Vamos a ver la libra esterlina contra yen. Libra yen. Vamos a ver el gráfico semanal. Fuerte vela bajista. Fuerte vela bajista que ha visto el precio bajar de 128,87 hasta 126, 250 pips de caída del precio. Entonces regresa a la fuerza, regresa a tener fuerza el yen japonés. Veamos el gráfico daily. Justo en proximidad, aquí también, ¿no? Algo parecido, en proximidad de esta línea de tendencia, un doble piso con rompimiento del nivel de mínimo y de soporte en área 128, y sigue la corrección, la fuerza bajista que ve como target de precio
justo la línea de tendencia dinámica y estática aquí en área 125. Entonces en área 125 buscaremos una señal de compra de libra esterlina yen. De lo contrario, en caso deberíamos tener una corrección alcista después de este movimiento, buscaremos acá en área 128 una señal de venta. Libra esterlina contra dólar norteamericano. Vamos a ver el gráfico semanal. El gráfico semanal nos muestra dos velas de esta semana y la semana pasada bien bajistas. Estamos muy cerca del nivel de soporte en área 1.58 y 70. Veamos el gráfico diario. No hay importantes informaciones, digamos, en términos de operativos del gráfico semanal. Roto este nivel de soporte. Esto lo podemos borrarlo. Sí, tenemos el 1.5870 como próximo nivel de soporte y estamos muy cerca, y sería bueno también en este caso, como por ejemplo por Euro-Canadá, esperar un retroceso del precio a testar nuevamente el área 1.5950 para darle también al tiempo a la media móvil de llegar y buscar una señal operativa aquí short según la tendencia de corto plazo. Está. Bueno, hemos visto ya los índices, entonces vamos a ver el kiwi, gráfico semanal. Seguimos en esta fase alcista del precio. Dibujamos bien esta. No, la media móvil, la línea de tendencia la vamos a dibujar mejor en el gráfico diario. Entonces esperemos un rato. Semana bajista, se acerca a estos niveles de 0.81 con 40. 0.81 y 40. Área 0.81 es área estática y dinámica, es área importante. Sí, podemos ver como el precio en el gráfico diario sigue en una fase de lateralidad entre 0.81 y 0.83 en el rango de 200 pips. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos buscar, como estamos cerca de este nivel, una señal long aquí para comprar en área 0.81 y 40, o sea, acá, y lo vamos también a escribir aquí. Entonces por el kiwi vamos a buscar una señal operativa long, si es que haya en los próximos días en este nivel de soporte, o esto también, esta es toda área de soporte 0.81, 0.8050, una señal fuerte long aquí sería buena para tradearla en la dirección de la tendencia de largo plazo. Dólar Canadá, en gráfico semanal. El gráfico semanal ha llegado a un nivel importante de resistencia, que es la nivel de paridad, que es un nivel importante no solo de un punto de vista técnico, sino también psicológico, porque es un número redondo, digamos sin decimales, sobre todo es la paridad, el nivel 1. Entonces en este nivel podríamos tener una
confirmación del movimiento alcista con un rompimiento, de lo contrario, una oportunidad short si el precio nos muestra aquí una señal operativa. Vamos a ver el gráfico diario. Sí, por supuesto que una señal short, una señal bajista sería también, nos mostraría también un doble máximo. Entonces con mayor fuerza sería posible vender este par, siempre considerando que estamos en una fase de corto plazo alcista. Entonces vamos a buscar de todas maneras una señal short fuerte, que sea clara. Eh, de lo contrario, esperaremos un retroceso del precio a este nivel de 0,99 con 30, área 0,99, que es área estática y dinámica de soporte, para buscar una entrada según la dirección de la tendencia de corto plazo. Esto por el lunes. Dólar franco suizo, que es el euro dólar visto al espejo, al revés, digamos. Tenemos un semanal alcista con fuerza del dólar norteamericano, rompimiento del nivel de resistencia en área 0,94 y el precio que ya tiene a la vista área 0,95 y el próximo del nivel de resistencia importante en 0,9550, 0,95 y 40. Estamos en esta, justo en la fase intermedia, en una fase intermedia de este movimiento. Entonces lo dejamos así, lo supervisamos durante los próximos días. Sería mejor buscar, según la tendencia de corto plazo, una oportunidad alcista en esta área de precio. 0,94 área 0,94, para buscar un movimiento eh, alcista que podría ser importante. Bueno, esto por lo que es dólar franco suizo. Vamos a ver ahora dólar yen. Ya he visto una señal operativa que me gusta. A ver, el semanal es un semanal bajista, pero con dentro de una tendencia de corto plazo al alza por encima de la media móvil, con cierre alrededor del nivel de soporte en áreas 79,50. Regresamos al gráfico daily. eh, Tenemos una vela pin, ¿no? Una vela alcista fuerte, eh, que pero no cierra por encima del nivel en que me hubiera gustado, digamos, me hubiese gustado ver el precio de cierre. O sea, no cierra por encima de 79,50, 79,60. Y sería posible poner el domingo, a la apertura del mercado, una posición, una orden pendiente de compra al rompimiento de esta vela diaria. O sea, a nivel, el máximo ha sido 79,60, entonces digamos a 79,65 más 79,66, poner una orden pendiente de compra para buscar un movimiento eh, alcista, quizás de continuación de todo este movimiento alcista del dólar yen. Sí, sí, veamos cómo va a ver el día domingo para luego tomar una decisión. Por supuesto que si el precio seguirá bajando, eh, ya esperaremos un retroceso en el nivel recién vencido de 79,50 para buscar una señal de ingreso en venta. Bueno, el petróleo, vamos a ver qué ha hecho nuestro petróleo. Gráfico semanal.
El gráfico semanal es un gráfico bajista con tentativo del precio de retroceder en área 88 dólares, precio que ha sido rebotado hacia abajo con una vela pin que de todas maneras evidencia una fuerza, sin embargo, de los compradores que hace que el precio cierre justo por encima de área 86. No tenemos una señal operativa de todas maneras para entrar al mercado en venta, como estamos en una fase bajista de corto plazo. Eh, Seguimos en un movimiento alcista de largo plazo, ¿no? Si se acuerdan, varias veces le dije también, si no me equivoco, en el video de la semana pasada, como el área 81, 50, 82 dólares es área muy importante de soporte, donde buscar absolutamente una señal operativa también de largo y de mediano plazo. El precio parece que siga esta fase de corrección empezada el día jueves. Eh, Vamos a buscar una señal operativa short aquí en esta área 88. De lo contrario, eh, esperaremos lo que el precio nos muestra en los próximos días, siempre tomando en cuenta, como les estaba diciendo hace poco, que la tendencia es una tendencia de todas maneras bajista. Entonces, como siempre, cuidado a ir en contra del trend. Vamos a ver los preciosos, el gráfico semanal de la plata, que dibuja un movimiento alcista fuerte que reacciona del nivel de área 31, cerrando la semana por encima de 32.50 dólares. Y el próximo nivel importante semanal es esto, más que esto, es área 35.50, digamos, más o menos, 35.50. Vamos a ver el gráfico daily. El gráfico daily nos muestra un rompimiento de estos niveles de máximos de la media móvil. Podría ser el comienzo de un movimiento de corto plazo alcista que podría tener como target de precio justamente, vamos a poner mejor esta área, 35. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a supervisar bien el día lunes esta área 32, 32,20 para buscar aquí una oportunidad de compra. Lo vamos también a escribir porque podría ser interesante. Long. Bien. El oro, que tiene un movimiento parecido, son correlacionados, lo vamos a ver también en el gráfico semanal. Eh, el oro me gusta más porque tiene un movimiento alcista de largo plazo que justo se pasa por esta línea de tendencia, ¿no? Más me gusta el oro, sobre todo porque está reaccionando más en las últimas semanas con respecto a la plata. Por eso me gustaría ver una o dos velas más de retroceso en esta área, 1720. 1720 dólares para buscar una señal de entrada long al mercado. Sí, podría ser una buena oportunidad si el precio nos dibuja eh, una vela interesante daily de compra, ¿no? De compra. Más me hubiera gustado encontrar una señal operativa aquí, pero el precio aquí no me ha dibujado una clara señal de mi plan de mi operativa. Entonces esperaré un pullback, una corrección bajista de este movimiento al alza aquí, eh,
para intentar seguir la tendencia de corto plazo alcista y ingresar otra vez eh, en el mercado del oro. Bueno, chicos, ya eso es todo. Eso es todo, hemos terminado este video análisis por esta semana. Ya les comunico que mi página web está lista, solo estoy esperando el día martes o miércoles para presentarles oficialmente la misma página web, y además estoy preparando unos videos de presentación informativos que pondré dentro de mi página web para presentarle los servicios. Así que ya llegamos al fin. Creo el día martes o miércoles al más tardar, como faltan las últimas cosas, les estaré avisando por medio del blog, por medio de Facebook, y con un breve video informativo de presentación, así que podrán ver todos los servicios que voy a brindar, y sobre todo los servicios de educational, los servicios de formación para todos los que desean aprender bien esta operativa y diventar trader profesionales. Bueno, pero de esto hablaremos en los próximos días. Les deseo una feliz continuación de fin de semana, y descansen. Nos vemos el día lunes por nuestra cita, por nuestra habitual cita de análisis diario del mercado, como siempre después del cierre de Wall Street, después de las 23 horas, hora de Roma. Un saludo y un abrazo de parte de Mauricio. Hasta pronto, que Dios los bendiga siempre. Chao.